Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados por los participantes en este video son manifestaciones personales y no representan a ninguna institución o fe religiosa en particular. Nuevamente estamos juntos, Luis Carlos, que acaba de cumplir años, Ronald, que está por cumplir años también esta semana. Ya le andamos pegando a los 40, nos andamos acercando por allá. Jenner, que bueno, y un servidor que pues aunque no estamos cumpliendo años, pues aquí nos sumamos a la celebración de nuestros amigos. Y nuevamente aquí contentos de poder compartir ideas, comentarios respecto a la lección. Platícanos, Luis Carlos, esta lección número 11, que por cierto es la primera de dos que vienen seriadas. Platícanos un poquito para que todos estemos en el mismo contexto de esta lección y de la que viene. Muy bien, un saludo nuevamente. Como cada semana nos juntamos y platicamos acerca de lo que está escrito en la lección de Escuela Sabática, que lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte, como dice Enoch. Entonces, cuando lees el sello de Dios y la marca de la bestia, pues definitivamente es algo apocalíptico y que puede causar temor, como hemos hablado desde las primeras lecciones. Algo que a veces dices es que es difícil de entender, algo a lo que tal vez ni quieras estar leyendo por temor a qué puedes encontrar en lo que lees. Son temas que también son muy controversiales, porque son vistos desde muchos puntos de vista en diferentes denominaciones y que son causa de conflictos entre los humanos, entre las personas, por diferentes puntos de vista. La lección de esta semana, o de estas próximas dos lecciones, se centra en el mensaje del tercer ángel y tiene su cita bíblica de esta primera parte en Apocalipsis 7, 2 y 3, donde dice que entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra, el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como hemos estudiado previamente, o hemos discutido aquí, hemos platicado acerca de que el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el gran conflicto entre el bien y el mal, es una lucha que se libra en nuestras mentes, donde Satanás, a través de engaños, a través de distracciones, trata de llevarnos o desviarnos del propósito que Jesucristo tiene para nosotros en nuestras vidas y de las relaciones de amor que formamos con nuestros semejantes y con Dios. El cuestionamiento principal que se funge en este gran conflicto es un cuestionamiento a quién es digno de ser adorado. Es una cuestión en que a quién le eres leal, quién tiene tu lealtad, quién tiene la autoridad y quién es digno de ser adorado. Se plantea quién debería ser adorado, si Satanás y todas las formas en las que él puede presentarse, o Dios. Y esta lección nos lleva a través de diferentes partes del mensaje del tercer ángel. Específicamente hemos hablado, y ya es lo último que voy a decir porque ya creo que ya hablé varios minutos, pero hemos hablado del mensaje del primer ángel, que se trata de adorar al Creador. Recuerden el mensaje del segundo ángel, que lo estuvimos viendo en las dos últimas lecciones, en la advertencia acerca de Babilonia, donde coincidíamos en que es un sistema religioso con falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Creo que en eso más o menos todos acordamos y platicamos. Y ahora viene el tercer ángel, donde advierte
acerca de adorar a la bestia. Y dice que si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, pues, Jenner, ¿cómo podemos empezar hablando? Bueno, primero que nada, antes de entrar en cosas serias y místicas, quiero felicitar a Luis y a Ronald por sus cumpleaños, cada vez más cerca del chequeo anual prostático. No, ¿qué pasó? Mis felicitaciones. Eso es como la esclavitud, ya está abolido aquí en China. Eso. No creo que los urólogos estén de acuerdo con tu opinión, pero ya a los 40 ahí verán. Ni modo, todos vamos para allá. Ni modo, eso es, ni modo. Creo que dos cosas quiero decir nomás para esta ronda y después a ver cómo se pone. Se supone que hoy va a estar, hemos acordado que hoy va a estar tranquilo, así es que vamos a ver. A mí me parece, retomando lo que Luis dijo, que el conflicto es un conflicto que sucede en el terreno o la naturaleza del conflicto es un conflicto que es en nuestras mentes, ¿no? En nuestros, donde el ring donde sucede el conflicto son nuestras mentes. Por lo tanto, todas estas simbologías de alguna u otra forma deben hacer sentido a un nivel mental, ¿no? Y espiritual, que pues por mente no solo me refiero a la parte cognitiva, sino a la esencia humana nuestra, ¿no? Entonces, esta semana se acota a dos cosas, ¿no? El sello de Dios, la marca de la bestia. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es la marca de la bestia? Para el adventismo, una religión apocalíptica, una religión relativamente nueva, no existíamos antes de 1850, una religión occidental. Definitivamente hace mucho sentido escuchar y leer al autor construyendo un argumento o explicando la narrativa en ese sentido, ¿no? Ligándola al día de reposo, ligando la marca, ligando tanto la marca de la bestia como el sello de Dios a un tema de adoración, ¿no? Pero este tema de adoración enfocado específicamente en un día literal, más allá del simbolismo que tiene el Shabbat, que el Shabbat ya lo tocamos en otro episodio, no me acuerdo cuál fue cuando hablamos de el Shabbat como un símbolo antes que un día literal. Por supuesto que tiene que suceder en algún día de forma literal, pero antes de eso es un símbolo. Entonces, creo que hay espacio continuar tejiendo en estas líneas y preguntarnos, ok, si esto tiene que ver con adoración, ¿cómo podríamos construir el sello de Dios o qué significa el sello de Dios en el contexto de adoración y en el contexto y en la contraparte, ¿no? La marca de la bestia en el contexto de adoración, ¿no? Mi propuesta, y con esto termino, es que el tema de adoración hace mucho sentido aquí, viéndolo desde el punto de vista del egoísmo o la definición a la que llegamos la otra vez en el otro episodio. Adoraciones sucede cuando me enfoco en el otro, cuando quito mi atención de mí y la pongo en otro. Y en ese momento, pues la adoración es la excusa para no estar viéndome a mí mismo todo el tiempo, ¿no? Viviendo una vida egoísta. Me parece que no lo dijo más virtuosamente, ¿sabes? Pero más o menos lo que recuerdo que a los acuerdos que llegamos.
Y creo que también podría ser en la medida que yo me mantenga enfocado en mí mismo, no cultivando una adoración basada en el no egoísmo, puedo estar en riesgo de recibir la marca de la bestia. No sé qué opinen, o si ya me van a quemar en leña verde, adelante. No, pues yo creo que tienes toda la razón y el mayor ejemplo nos los puso Jesús estando aquí en la tierra. Él tuvo esa guerra cósmica, mental, inclusive desde que estuvo aquí al Calvario, que ya sabía, fue una lucha mental de vida y muerte, o sea, persistir en algún momento, decir me voy, o sea, las tentaciones mismas que el enemigo le puso y unas que ni siquiera nosotros lo vamos a tener. Y él fue muy claro allá en el desierto cuando le dijo a Satanás, ¿no? A él solo servirás y solo a él adorarás. O sea, nos dejó un claro ejemplo de adoración al Creador. ¿Y cómo lo adoraba Jesús? Pues preocupándose, como tú dices, por el prójimo, atendiendo sus necesidades, una vida plena de servicio. Fíjense que, como bien dijeron, el tema de esta lección está vinculado con la lección de la próxima semana, es decir, está construyendo de alguna manera las bases sobre las cuales la próxima semana va a aterrizar ya concretamente en estos conceptos de el sello de Dios, la marca de la bestia. Particularmente digo, pues ya se la saben, ¿no? No comparto yo necesariamente la interpretación, pero creo que sobre todo esta semana, previo a entrar al detalle de lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia, se plantea algo que para mí es interesante y sumamente importante en la vida espiritual de todas las personas, ¿no? En las primeras lecciones que tuvimos, hablábamos de cómo, al menos en el diálogo que tuvimos aquí, la lucha cósmica es algo que sucede dentro de nosotros, ¿no? Es decir, esta lucha entre el bien y el mal, y hago eco a lo que dijo Jenner hace ratito, ¿no? Es esa lucha que nosotros tenemos entre el bien y el mal, que podemos interpretar en términos de bien, esa capacidad que tenemos de salir de nosotros mismos, de nuestro ego o nuestro yo a veces sobrevalorado, para ir al encuentro del otro, que sería ese salir de mí mismo para ir con el otro, ese bien, ¿no? Esta lucha cósmica en donde el mal se convierte en mi incapacidad de ver al otro, en mi egoísmo, en mi orgullo, y cómo más bien el bien se convierte en esa posibilidad que tenemos de romper las ataduras que muchas veces nos tienen amarrados al yo, ¿no? O a las interpretaciones egocentristas, iba a decir antropocentristas, pero no egocentristas, porque ni siquiera tienen que ver con el ser humano en general, ¿no? Sino que tienen a veces que ver solamente con nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido esta lucha, que no es otra cosa que la lucha dentro de nuestros corazones entre vivir para nosotros mismos y vivir para los demás? ¿Y cuántas veces esa lucha nos ha llevado a veces a la muerte, ¿no? Me llama la atención que en esta semana se plantea cómo Jesús vivió en la cruz, y en su vida y particularmente en la cruz, eh, tal vez, ¿cómo decirlo?, el extremo de... vivió al extremo esta lucha al grado de sentirse abandonado por Dios. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento se ha sentido abandonado por Dios, yo sí. Y es algo profundamente complejo, pero en donde creo que se manifiesta esta lucha, y sus implicaciones a términos muy prácticos, ¿no? Repito, yo en lo particular no comparto la visión de este trimestre. Creo que prefiero verlo a un tema personal. Me gustó mucho la semana pasada que Jenner decía, la verdad es que no tengo tiempo para más a veces que verme a mis propias luchas, a mis propios retos, a mis propios dilemas espirituales, como para preocuparme de grandes poderes externos a mí, ¿no? Desde ese enfoque, creo que esta lección se vuelve muy interesante en términos de la importancia de la perseverancia, en términos de la importancia de visualizar en el amor una posibilidad de ir en contra del sistema más opresor que existe, que es el del mismo yo.
o del mero yo, en el sentido de alguna manera seguir al Cordero, seguir el ejemplo de Jesús en la manera en que él vivió su vida, y que cuando lo estemos haciendo, al darnos cuenta que no somos suficientes, porque no lo somos, sepamos que pues tenemos también un abogado en Cristo mismo, ¿no? Creo que es una de las grandes virtudes del cristianismo, de ver en Jesús a nuestro mediador, de ver en Jesús a esa persona que es mucho más que una persona, a estas ideas, estos conceptos, estos ideales que en algún momento pueden hacer un puente entre la lucha en la que todos estamos de alguna manera u otra y la posibilidad de una salvación, que yo otra vez, perdón, pero no creo que la salvación esté dependiendo de que en algún momento sucedan los eventos y te vuelvo a Cristo o alguna cosa así, sino que creo que el cristianismo y Jesús mismo nos invita a encontrar una vida en abundancia aquí y ahora, ¿no? Repito, a lo mejor no es perfecta, pero sí creo que a eso tenemos que apostar, ¿no? Entonces, insisto, poniendo en pausa un poquito el tema del sello de Dios y la marca de la bestia, que va a ser tema de la próxima semana, y bueno, no sé todavía bien cómo le voy a entrar a ese toro porque no hemos llegado ahí. Veo en esta semana este enfoque que al menos para mí creo que es algo bastante interesante y que de alguna manera nos hace un llamado, ¿no? A reencontrarnos con ese Cordero, con la vida de Jesús, en esta búsqueda de la perseverancia, en esta búsqueda de salir de alguna manera victoriosos en una lucha que es profundamente compleja y que en lo particular, repito, me preocupa más lo que se vive dentro de mi propio corazón, de mi propia mente, que en cualquier otro escenario o en cualquier otro estadio. Siguiendo el hilo que trae Enoch, precisamente los primeros 2 días de la semana del estudio de esta lección hablan de estas características y lo hablan a través de lo que dice Apocalipsis 14:12. Específicamente este versículo primero nos dice: aquí está la paciencia de los santos. Paciencia, un término, una palabra que traducida desde el griego también podría traducirse como una perseverancia firme. Por eso así se llama, ese es el título del día domingo. Y cómo en esta lucha que tenemos como cristianos, como seguidores de Cristo, como constructores de una vida de trascendencia, y no una vida de egoísmo, como lo hemos planteado en muchas ocasiones aquí. La perseverancia en ese camino es una cualidad muy importante, una perseverancia firme, de la cual pues aquí yo creo que Enoch y algunos creo que Henner y Ronald también, pero principalmente Enoch, con el que hemos subido algunos cerros en los últimos meses, como la perseverancia, la fuerza mental, esa capacidad que de mentalidad que te da lo necesario para conquistar una meta, una cima, y donde a pesar de las dificultades que tienes, del cansancio, de la deshidratación, del dolor en las piernas, a pesar de todo eso, sigues avanzando perseverante y firme. Y yo creo que eso me pasó en el Potosí, la última vez que fuimos, pues porque ya llegué a cierta altura a la que pues literalmente no podíamos seguir con buen paso. Pero empecé a tomar un paso pequeño. O sea, lo que hacía, como ya estaba tan cansado, no tenía mucha fuerza para seguir, incluso me sentía un poquito mareado por la altura. Lo que hice fue dar pasos pequeños y firmes. De hecho, el paso, mi pie no superaba mi pie contralateral. O sea, prácticamente iba nada más acomodando un pie al lado del otro y dando pasos muy pequeños y subiendo, pero constantemente. Y pues poco a poco eso me hizo llegar, no mucho tiempo después llegué
pues muy cerca a la cima de lo que llegaron mis compañeros, pero la lección nos lleva a ver la importancia de esta característica en nuestra vida como cristianos, perseverantes en la fe. Y el segundo punto era ese, el de la fe. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el día martes habla acerca de esa lucha cósmica que enfrentó Jesús en la cruz, donde después de todo el sufrimiento de estar clavado en la cruz, cansado, azotado, perdiendo sangre, en ese momento todo lo que él había hecho en su vida, en una vida de relación personal con su Padre, de servicio, todo lo que había hecho lo preparó para ese momento, para que su fe fuera muy, muy fuerte. Y destaca el momento en el que decía que parecía que Dios lo había abandonado y Jesús no se rindió. Su fe lo mantuvo. Y aquí es donde llega una enseñanza también que saqué de una parte de la lección que decía cómo podemos seguir creyendo cuando no entendemos. Y eso es la fe. Entonces, ¿cómo creer cuando no entiendes? Mucho, tal vez no podemos saber todo completamente, no vamos a poder darle una explicación lógica y matemática a todo lo que está escrito en la Biblia, pero sí podemos creer y tener fe. Pero ¿cómo lo hacemos si no lo entendemos? Si tu cabeza te dice eso no es lógico, no es la razón, no entiendo cómo es. Fíjate que yo no sé si uno se mete a la religión para entender las cosas. Eso es una enseñanza de la que me siento, un aprendizaje del que me siento, pues no sé si decir orgulloso, pero siento que ya superé un nivel si estuviera jugando un videojuego, ¿no? Yo no sé si uno se mete a la religión para entender las cosas per se. De hecho, la semana estaba estudiando un poco sobre el mensaje pro salud en el adventismo, ¿no? Ahora que se celebraron los 160 años y Elena White tiene una frase que me agarró, me movió el suelo tremendamente, porque ella dice que en el contexto del mensaje de salud, que el mensaje fue dado para que pudieran, por dos razones principales. Y interesantemente son poco populares estas razones, pero bueno, ahí lo dice la autora, ¿no? Dice, uno, el mensaje fue dado para que pudiéramos tener cuidado, para que pudiéramos darle cuidado a nuestras mentes del desgaste que sufrían por el tanto trabajo que había. Recordemos que pues ellos estaban en los inicios, en las etapas incipientes de un movimiento religioso, ¿no? Entonces, estaban quemando las velas por los dos lados, ¿no? Para cuidar nuestras mentes del tanto trabajo que había, porque hay mucho trabajo. Y dos, para construir una religión relacional con el Señor. Y cuando yo leí esa palabra, a ver, me regreso otra vez. Elena de White hablando, nunca, bueno, no estaba yo consciente ahora el que lo leí, y son palabras de ella, de su, bueno, por lo menos, no lo leí así de puño y letra, pero son manuscritos de ella, ¿no? Para construir una experiencia espiritual relacional con el Señor. ¡Hala! Me metí un golpe bajo bien fuerte ahí. Porque entonces lo relacional no se ve predominantemente dirigido por lo cognitivo. Es como los compas, pues. Yo les voy a decir, aquí ya voy a empezar con las confesiones, ¿no? Que se ponga bueno el podcast. Yo les considero a ustedes unos de mis mejores amigos. Enoch fue mi best man en la boda. No sé si te acuerdas de Enoch, pero fuiste mi best man en la boda.
Este, eh, yo no sé ni cuándo cumplen años. Apenas que hoy dijo el Enoch que cumplen años. Soy malísimo para y eso me ha metido en muchos problemas. Pero bueno, Con la esposa. y sí, pero bueno. Soy malísimo para acordarme de fechas así de ese tipo o ese tipo de información. Pero en verdad, para mí eso no es que no sea importante, es que, o sea, no afecta el grado de mi evaluación de la amistad con ustedes, ¿sí? Porque hay otras cosas que me son más importantes, ¿no? La esencia de mis amigos, el saber que puedo platicar con ellos o con ustedes, el conocer las personalidades o las distintas puntadas que cada quien aporta. Esas cosas no son cognitivas, son relacionales y uno construye una amistad a través de lo relacional, no necesariamente lo cognitivo. Y claro, eventualmente va subiendo a lo cognitivo, a la corteza cerebral, pero no empieza ahí. Entonces, me parece que en este ejercicio de la religión, mm, el tema siempre ha sido, bueno, el tema aparentemente ha sido que Dios nos invita a lo relacional, ¿no? Y les digo, a mí me dolió bien fuerte que Elena de White también lo escribió en el contexto del mensaje pro salud, y ella decía dos cosas: cuidar nuestras mentes, todas estos, aquí en México le decimos el adelante, en Estados Unidos el New Start, luego el quiero vivir sano, y seguro en 5 o 10 años se va a cambiar de nombre y va a seguir evolucionando, ¿no? Pero todo eso era para que pudiéramos cuidar nuestras mentes y proveerles de descanso y reparación, porque había mucho trabajo, para que Dios se pudiera comunicar con nosotros a través de una experiencia relacional, para que el tinaco estuviera limpio y le fluyera bien el agua, para poder entrar en una amistad dinámica con Dios. Y entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que hace mucho sentido, y ojo, no estoy aquí diciendo proclamando teologías nuevas ni nada, simplemente estoy dando una opinión personal. A mí me hace mucho sentido que así como tú tienes tus compas y platicas con tus compas y poquito a poquito, decía mi papá y mis abuelos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y poquito a poquito se va embarrando algo de tus amigos en ti, algo de ti en tus amigos, y empiezan pues a compartirse esencia en lo relacional. El sello de Dios de alguna u otra forma, si la religión es relacional, pues algo así hay. Y creo que en la luz de eso, Apocalipsis 14:12 hace mucho sentido. Aquí está la paciencia de los santos, aquellos que mantienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando a Jesús le preguntaron, oye maestro, ¿y cuáles son los mandamientos? Ya lo vimos, lo tocamos el episodio pasado. Pues todo se resume en esto, ahí les va, chavos, anótenle, ¿no? Ya me imagino a Jesús diciendo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo era? Ama a tu prójimo como a ti, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sobre, chavos, resumido, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios, la esencia de Dios, pero la esencia parece ser que es relacional. Entonces, desde esa perspectiva, capaz no te lleguemos a entender todos los recovecos o estar de acuerdo en todos los recovecos, va a ser normal, porque los temas cognitivos van a seguir siendo así, van a estar, vamos a ir raspando muebles en el tema de lo cognitivo, normal, normal. Pero en lo relacional, o sea, ¿cuándo fue la última vez que nosotros caminamos con Dios una crisis? O sea, nadie más va a tener esa experiencia más que yo, si le permití a Dios caminar esa crisis conmigo y que me ayudara cuando me sentía en lo más bajo, o cuando sentía que mi vida no valía la pena, o cuando no sabía ni cómo iba a salir adelante. Esos momentos no hay manera de describirlos, me parece a mí, a menos que tengamos la fe, lo que decía Luis, ¿no? Esta fe de aventarse al vacío y decir, Dios, no sé qué hay ahí, se siente que me voy a dar en toda mi jefecita, pero atrápame por favor, ¿no? Y lograr esa relación. Bueno,
prometí que que no me iba a alocar, pero me parece que espero estar haciendo sentido con eso que comparto. Pero insisto, esto relacional a mí me parece, me viene moviendo el buche desde hace ya varios meses. Y cada que leo estos versículos clave, en verdad me hace mucho sentido cada vez más. El problema es, o el desafío para mí, no sé cómo les pase a ustedes, es repetir este esfuerzo todos los días. Levantarme y decir, ok, Dios mío, hoy vamos a caminar juntos. ¿Sí? Hoy voy a elegir amarme a mí mismo primero y después a mi prójimo. No siempre es fácil y a veces se le olvida a uno. Para mí es muy difícil. la mera verdad. Cambio fuera. Pues la lección más adelante, ya para meterle más sabor aquí al podcast y a los compañeros, para que haya... no hemos hablado bien de los mandamientos. Hemos resumido los mandamientos en sus formas generales. Dice que el conflicto de la adoración estará en la forma, en cómo se adora. Porque hay personas que lo hacen de una forma, hay otros que los hacen de otra forma. Y un ejemplo que nos pone en lección es el ejemplo de Caín y Abel. Una historia que cuenta cómo Dios pidió una ofrenda, Caín la hizo de una forma, Abel la hizo de otra forma. Entonces nos lleva a ver que el conflicto o este tema de la adoración y la forma no es un tema reciente, es un tema que ha tenido un origen muy antiguo. Pasamos por Babilonia, pasamos por el pueblo de Israel y la forma en la que adoraba al becerro de oro, y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Entonces el tema de la oración es un tema de cómo Dios pide que se le adore. ¿Cómo sabemos cómo pide que le adoremos? Pues está en la Biblia. Y cómo la gente lo hace. Entonces aquí es un tema de con la intención es suficiente, o específicamente hay una forma. Y ahí es donde voy a cerrar este tema conflictivo. Es que las formas en las que lo hace uno y otro lleva a la intolerancia religiosa, donde entonces yo digo, así es, y entonces él dice, no, es del lado derecho, y luego Jenner dice, es del lado izquierdo, y luego, no, pues es en medio, y entonces surge lo que se llama la intolerancia religiosa, por la cual la lección nos lleva a Apocalipsis 13, 15 al 17, donde parece que habrá situaciones que enfrentará a aquellos cristianos que adoren de cierta forma versus los que no están de acuerdo y lo quieren hacer a su forma. Donde este poder político y religioso, descrito como la bestia, obligará a todos a hacerlo de una forma. Ahora, yo no sé si preocuparme mucho por eso, en el sentido de cómo me ayuda a sobrevivir día a día en mi relación con Dios de una forma práctica. La verdad creo que es algo importante conocerlo, saberlo, estudiar la Biblia, tratar de observar lo que quiere decirnos el mensaje, pero siempre el ejemplo de Cristo y la práctica creo que pueden guiar más fácilmente mi persona. Pero lo pongo ahí porque es la forma en la que se presentó la intolerancia religiosa por la diferencia de opiniones. Entonces vendrá aquí, digamos, somos 4 personas. Y entonces Jenner y yo y ponle tú a Enoch nos ponemos de acuerdo, ¿no?
tres se ponen de acuerdo y dicen, no, sí, nosotros creemos que así es la forma. Y resulta que a Ronald no le gusta y él dice, no, aquí dice que es diferente, no es como ustedes lo están haciendo. Y entonces nosotros, como somos más, vamos a tener la posibilidad de decir a Ronald, pues no, Ronald, o lo haces como decimos, o gracias por estar en el podcast y te vas. Entonces, ¿cómo le haces cuando llegas a ese punto? A ti te encanta tirar el cohete y esconder la mano. Yo hasta ahí llegué, compañeros. Hasta ahí llegué, porque ya nomás faltan 5 minutos. Hasta ahí le doy. ¿No vas? No. O sea, tiró la bomba y dice que quedan 5 minutos ahora. Pero lo bueno es que tenemos todavía para la siguiente semana. Pero Ronald, ¿tienes algún comentario? Y fíjate que ese planteamiento que pone Luis me suena también a algo que habla la lección acerca de la persecución. O sea, cuando de niño, pues, o sea, yo lo entendía como que, ¿sabes qué? Tienes que salir con una mochila de acampar y te vas a ir porque te van a perseguir y que escóndete en el hueco o en la montaña. Así literalmente veía yo o sentía lo que es la persecución, ¿no? Pero tal es el caso que, por ejemplo, lo marca ahorita Luis como una parte y pues sería una manera también de persecución a las ideas, a las maneras de pensar, a todo eso. Y creo que asumiría lo que comenté la vez pasada, ¿no? En el aspecto doctrinal, cuando se mete la perfección a las cuestiones doctrinales, en su efecto inmediato se saca a Jesús como centro del cristianismo, ¿no? De esa manera puedo dar un aporte a lo que comentó Luis. Yo ya no voy a hablar, ¿eh? yo ya inocentemente ya. No, mira, yo sí estoy a favor de que, como dijo Luis, tres se ponen de acuerdo y uno no. Pues mira, si nos ponemos de acuerdo en que haya palomitas a la entrada en el Inter y el otro quiere su cafecito, su chai mocha, pues que haya chai mocha. ¿Cómo chai mocha? ¿Qué es eso? O su mocha chai. Y yo, pues es que luego no tienen en el Inter en algunos lugares. ¿Eh? Bueno, su arroz tostado. Es que son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Bueno, en lo personal creo que son cosas diferentes, ¿no? Las expresiones culturales, pues cada quien donde se sienta más encajado, más complementado en lo cultural. Pero eso versus lo relacional y la construcción de una Ojo, relación personal. aquí el Pues, punto no son costumbres o tradiciones, es la ley de Dios y cómo se entiende. El tema es ese cómo se entiende, ¿no? O sea, que al final se convierte en una lucha teológica de distintas visiones. O sea, la lección evidentemente presenta la teología adventista y está bien, pues, porque es una lección adventista, ¿no? Pero, pues, no es la única visión. ¿Qué me preocupa? Que entremos en esta lucha es unos contra otros, ¿no? Lo mencionaba Genel la otra vez de esta forma, de mi equipo contra el tuyo, ¿no? Y para mí eso es profundamente peligroso. Digo, yo sé que ya estás aventando ahí la leña al fuego de la próxima semana que se va a venir con el tema de la interpretación adventista del sello de Dios y de la marca de la bestia. Desde ahorita, Luis, te doy una postura. Nunca voy a estar a favor de que se coarte la libertad de una persona de ejercer su propia conciencia. Y si el día de mañana, no creo que vaya a suceder, lo digo, no creo que vaya a suceder, pero si llegara a suceder que en algún momento los adventistas fueran perseguidos por querer guardar el sábado, yo estaría en contra de quienes persigan. Como estoy en contra de quienes persiguen el homosexualismo o persiguen cualquier cuestión en donde haya una persona que quiera ejercer de alguna manera su voluntad, su derecho a decidir cómo vivir mientras no afecte a terceras personas. No hay
forma de defender eso. Yo, en lo particular, no lo podría defender. No creo que vaya a suceder, pero si en algún momento me dices, es que los adventistas van a ser perseguidos por decidir mantener una práctica religiosa en la que ellos creen y que no afecta a terceras personas, no estaría yo de acuerdo con eso. Pero sinceramente no creo que de eso se trate el tema. De entrada no creo que vaya a suceder. Y si llegara a suceder, sinceramente, Luis, no creo que quienes estén del lado correcto lo vayan a estar porque sabían cognitivamente alguna cuestión teológica y, pues como me lo dijeron, entonces pues por eso voy a hacer las cosas bien. Creo que más bien va a ser una situación de carácter, en donde cualquier persona, independientemente de su creencia religiosa, va a ponerse del lado de la injusticia, o sea, más bien va a ponerse en contra de cualquier injusticia que se pueda ejercer contra cualquier grupo de personas, mencionaste, Luis Carlos, el tema de Caín y Abel. A lo mejor un día podemos sentarnos a revisar el texto completo, pero para mí el tema de Caín y Abel no tiene que ver con el tema de la adoración. El tema de Caín y Abel tiene que ver con el asunto de la hermandad. Para mí el versículo clave de Caín y Abel es Génesis 4:9, en donde dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y fíjense lo que responde Caín, y allí es donde Dios entonces le empieza a tirar leña. Le dice, no lo sé, dice, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y el problema de entrar en este tema de tu teología contra la mía es que entonces yo me desatiendo de mi hermano y me preocupo simplemente de los míos. Y ahí creo que hay un grave problema que rompe con la noción relacional de esto que tú hablas como una generalización de la ley, del amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, pero para mí más que una generalización es la ley. De ahí vienen implementaciones que tienen contextos, que tienen circunstancias, pero esa noción de relación primordial con Dios y de relación después con mis hermanos para mí va a ser el determinante. Es decir, si en algún momento, suponiendo que suceda, no creo que vaya a suceder, pero vamos a suponer que sucede este tema de la persecución adventista, la decisión de estar del lado de la justicia no va a ser por una cuestión cognitiva y teológica, sino va a ser por una capacidad de empatía, de sentido de justicia relacional, que en algún momento me va a permitir decir, esto está mal. No porque lo sabía teológicamente, sino porque en mi capacidad relacional entiendo que esto está mal. Y en ese sentido creo que la lección del lunes, a mí en lo particular, se me hizo muy bonita. La parte en donde habla de cuando lo trata de aterrizar al contexto general de lo que está hablando no me gusta tanto, pero me voy a dar permiso, denme 2 minutitos para hacer una lectura rápida de 3 parrafitos de esa lección, porque para mí es la clave, y de hecho lo mencionaba Jenner, ¿no? Independientemente de lo que vaya a suceder, porque si tú vas a distintas religiones, te van a pintar una escena distinta del Apocalipsis. Independientemente de cuál de esa visión teológica sea la correcta, que no lo podemos saber, esto que está planteando aquí la lección sí es muy importante y transversalmente a todos nos puede ser de utilidad. Está hablando de lo que Jesús experimentó en la cruz y chequen lo que dice, suspendido en la cruz, envuelto en tinieblas por la culpa, la vergüenza y la condenación de los pecados del mundo a cuestas y aislado del sentido del amor de su Padre, Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida. Y cuando nosotros nos metemos a veces en situaciones complicadas, en el aquí y ahora, en la realidad de nuestras vidas, cuando sentimos culpa, vergüenza o condenación, a veces nos sentimos incluso abandonados por Dios, es precisamente la relación que hemos construido a través de la disciplina y de la perseverancia, el que podemos de alguna manera sostenernos de esa relación. Dice, es decir, mediante una vida de dependencia total del Padre, incluso en los buenos tiempos, Jesús se había preparado para los peores tiempos, hasta la cruz. El Salvador confiaba, aún a su alrededor las circunstancias clamaban para que él dudara. Aún cuando parecía que Dios lo había abandonado, Jesús no se rindió. Y aquí hay un mensaje poderosísimo para todos nosotros, que es para aquí y ahora, y que independientemente si el mundo se acaba o no se acaba, o esto que nos está planteando la lección es profundamente importante en los conflictos que estamos viviendo aquí y ahora. Después viene chequen esto otro que dice, la fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos, y piensa en los demonios del cosmos, esos demonios que a veces tenemos adentro, de culpa, de orgullo, de venganza,
todas esas cosas y todas las pruebas de la tierra no pudieron sacudirlo. Es una fe que confía cuando no se puede ver, que cree cuando no se puede entender, que se aferra cuando hay poco a lo que aferrarse. Esta fe de Jesús es en sí un don que recibimos por la fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Y termina, último parrafito. Y sin embargo, no es algo que aparezca repentinamente de la nada. El pueblo de Dios, es decir, tú y yo y cualquier persona que quiere estar bien con Dios, está aprendiendo a vivir por fe día a día ahora. No es un tema de cuando venga el tiempo del fin, o de que si ya hay señales, o de que si el Papa, o que si Estados Unidos, o que si el dólar, o el COVID. No. Aquí y ahora, independientemente. En los buenos tiempos y en los malos, cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece estar lejos, da igual. El justo vivirá por la fe. El tiempo para la preparación es ahora. Cada prueba ahora, si se sobrelleva con fe, puede dar frutos preciosos para nuestra vida. Con eso me quedo y voy a regresar a esto la próxima semana porque ya sé lo que viene la próxima semana. Y les adelanto, voy a regresar a esto porque para mí aquí está la columna vertebral. Y a veces por andar vislumbrados por los colores de la flor, se nos olvida que es en la raíz y en el tronco en donde la flor tiene su vida. Hasta ahí mi reporte. Muy bien, Joaquín. No, tú das el reporte a Joaquín, ¿verdad? ¿No? Es a la torre. A la torre, muy bien. Oigan, se supone que iba a estar leve, ¿no? Pues va leve, ¿no? Ya estuvo leve. ya. Ya ahí les comparto también el resumen que nos dio aquí la inteligencia artificial que a Jenner le gusta tanto. Pero dice que la marca de la bestia o la bestia es un símbolo de la lealtad o adoración al poder secular o sistemas que se oponen a Dios, y que pueden representar compromisos y acciones que van en contra de los principios cristianos y de la fe de Jesucristo. Y bueno, pues por ahí es donde también yo me quedo con eso, con todo eso que se opone a una relación con Dios que construyes cada día y en la cual perseveras y en la cual creces por fe. No porque puedas entenderlo, sino porque es una respuesta al amor que Jesús tuvo con sus hijos, al amor que mostró en la cruz al morir por ti, y es una respuesta al amor que hay en los demás hacia ti. Entonces, al tú tener todo eso, reflejas y muestras lo que hay en ti, ¿verdad? Entonces, no sé si, Jenner, tú también querías hablar un poco de eso. Capaz solamente cerrar mi participación o aporte diciendo que este paradigma donde nos enfrentamos a lo relacional, a nuestra experiencia espiritual en lo relacional. Esto que decías, Luis, de a través del amor, las esencias, todas esas cosas. Y esta opinión solo se las comparto desde mi experiencia, ¿no? No sé si esto sea así para los demás, pero ha resultado muy reveladora, no esta semana, ya varios meses, años pensando activamente en estas cosas. Pero, ¿saben? Empecé a volverme consciente de estas aproximaciones cuando me di la oportunidad de atender mi salud mental. Y no es que yo me sintiera que estaba medio ya al borde de la locura, no, sino una crisis en lo particular que se vio exacerbada en el tiempo COVID. Y empecé a atender mi salud mental con profesionales. Y el camino terapéutico ha sido tan enriquecedor. Y he podido ver cosas ahora que antes no era capaz de volverme consciente de ellas.
¿Y por qué comparto esto? Y otra vez poniéndome vulnerable aquí en el internet. ¿Por qué comparto esto? Porque un paradigma relacional de la experiencia espiritual requiere competencias mentales y psicoemocionales mínimas necesarias para que suceda, para que florezca. Y yo no las tenía, o por lo menos no las tenía cultivadas. Y todos tenemos la capacidad. Así fuimos creados. Pero hay que cultivar esas competencias mínimas necesarias, mentales y emocionales, para que podamos empezar a avanzar en lo relacional. Digo, igual y mi caso no es un caso generalizable, solo lo comparto y lo comparto a modo de cierre de mi intervención. Estas cosas no van a florecer a menos que nos permitamos vernos a nosotros mismos, si es con ayuda de los profesionales, las profesionales, ¿por qué no? Y nos permitamos y tengamos el valor suficiente o demos el paso de fe al vacío de enfrentarnos a nuestros propios demonios. Y en ese momento, la mano del Mesías, la mano de Dios, la mano de la esencia divina aparece, estoy seguro que aparece recibiéndonos en ese vacío, transmitiéndonos de alguna manera certidumbre, aparece acompañándonos en la crisis, no sé, depende de cada historia personal, pero estoy seguro que aparece. Y entonces empieza toda esta construcción relacional, ¿no?, que hemos estado hablando. ¿Por qué compartí esto? Por lo que Luis decía, ¿no? Cómo la gente ve esta esencia de Dios, este amor de Dios. Sí, pero la gente no va a ver nada de eso a menos que nosotros decidamos cambiar el chip y empecemos un proceso de reconstrucción donde Dios es quien nos va transformando, ¿no? Nada, eso quería soltar antes de cerrar, que me pareció real, me hizo pensar mucho lo que Luis dijo en esto que acabo de compartir. Hombre, pues ya dijeron todo y está interesante lo que dicen, ¿no? Como me parece que el de la bomba va a ser en el siguiente, hombre. Yo me quedo con lo que empezamos, con la cuestión de la perseverancia. Es una cuestión mental también, la cuestión de la perseverancia, lo que comenta Jenner en la salud mental. Hay muchas cuestiones en la mente que también están ligadas con el alma, con el corazón, con las emociones, pero el persistir ante todas las circunstancias que hoy están sucediendo, bueno, esa es una señal también del pueblo escogido. Muy bien, pues les agradecemos nuevamente que estén escuchando esto. Aquí hemos recibido buenos comentarios en las páginas de YouTube y podcast y algunos personales por ahí. Entonces, pues no necesariamente lo hacemos por ser famosos. También hemos recibido comentarios negativos y todos son bienvenidos. Sí, nomás un favorzote, cuando hagan dislikes, porfa, que les podamos entender o sea, todo es bien recibido. O sea, es una plática, pero échenos la mano para poder entenderlo. Nos vemos en la próxima, saludos. Saludos. Saludos.